Buenos días a todos. La verdad que volver a Santa Fe me produce una especie de alegría nostálgica, ¿no? Vengo bastante poco por aquí, pero inmediatamente corren a mis recuerdos las veces que siendo niño veníamos a Santa Fe con mi madre. Era toda una fiesta venir a Santa Fe. Primero porque había que tomar el tren. Después me acuerdo de los zapatos nuevos que mi madre me compraba en el Batacazo, los helados que tomaba en Colusi, los alfajores de Gayalí, creo que estaba frente a la estación, de Marengo. Me acuerdo de esos juguitos de naranja que servían en las calles, en esos carritos que tenían como un conito de papel, y uno tomaba esos juguitos de naranja bien frescos. Después, siendo un poquito más grande, pude deleitar ese gusto tan exclusivo de los santafesinos, que es tomar el liso cortado. En cualquier parte donde uno va y dice, me trae un chop cortado, no tienen idea. Es decir, no conocen esta dimensión del gusto santafesino. Así que todo eso genera en mí una alegre nostalgia y me encanta volver a esta iglesia a la que vine a predicar en el año 95, invitado por Daniel. Gracias, Daniel, por la invitación, a Walter, a Raúl, mi compañero de la escuela primaria, Raúl Carnielo, gracias a Gustavo, a Silvia, que coordinaron un poquito esta visita. Anoche estuve en otra iglesia de Julio Carafa. Elegí este tema, ¿por qué debemos de leer la Biblia todos los días? Siendo que parece un tema obvio y hasta elemental. Pero yo he llegado a la conclusión, hermanos, después de predicar cada fin de semana en una iglesia distinta. Todos los fines de semana estoy en una ciudad distinta. El fin de semana pasado estuve en Resistencia, Chaco. Pero entendí que a veces cobramos vuelos teológicos y nos olvidamos de los fundamentos. Por eso quiero hablar de por qué debemos de leer la Biblia todos los días. Miren, cada vez que estoy en una ciudad, siempre tengo la ocasión de sentarme a conversar con el pastor de la iglesia anfitriona. Y a mí me llama la atención que en los últimos tiempos encuentro un discurso común en todos ellos. Los escucho hablando de dos temas que son dos falencias que acusa el Evangelio en estos últimos tiempos. Me hablan de la ausencia de compromiso que notan en la gente. Y me hablan del desapego creciente y alarmante que observan en la gente con respecto a la palabra de Dios. Me hablan de que la gente se está alejando de la palabra de Dios. Y utilizando un término futbolero, hermanos, si el enemigo logra que nosotros nos alejemos de la palabra de Dios, nos está metiendo un gol de media cancha. Estamos en quizás la generación más intercomunicada que se ha vivido. La aparición de las tabletas, de los iPads, del Facebook, del chat, del WhatsApp, todo eso ha hecho de que nos alejemos del hábito de la lectura en general. Es increíble ver las opciones que brindan los teléfonos modernos. Estaba mirando, una de mis hijas tiene el último iPhone y el teléfono, muchos lo deben saber, cuenta con una secretaria, con una asistente que se llama Siri.
a la cual uno le puede preguntar cualquier cosa. ¿Cómo es el nombre del presidente de Afganistán? ¿Qué temperatura tiene el lago Nahuel Huapi? ¿Para quién hincharía la reina de Holanda eventualmente si juega en Argentina y Holanda? Eso sí, son teléfonos en los cuales no se puede hablar por teléfono, ¿no? Eso no se lo podemos pedir porque eso es casi imposible en Buenos Aires. No se puede hablar por teléfono. En el subterráneo de Buenos Aires, hasta hace muy poquito tiempo atrás, la gente transcurría su viaje con un libro en la mano. Ahora no están más los libros, la gente está contestando los WhatsApp. ¿Saben cómo nos conocen las otras religiones a nosotros, hermanos? Nos conocen como, fíjense qué linda denominación, nos conocen como el pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. Pero yo creo, hermanos, y permítanme que sea tan frontal, yo creo que si nosotros no logramos darle un volantazo a esto que nos está pasando, vamos a terminar convertidos en el pueblo del Facebook, en el pueblo de las radios cristianas, en el pueblo de los recitales cristianos, o en su defecto, en el pueblo del libro que ya no conocemos. Lo que puede llegar a pasar, hermanos, y esto ojalá que yo como profeta sea realmente un fracaso, pero a este ritmo, dentro de 15 años, los que gobernarán nuestras iglesias serán analfabetos escriturales. El pueblo del libro, qué linda denominación, hermanos. Nosotros debemos leer la Biblia no cuando tenemos ganas, no sirve eso. Tenemos que leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque aquí están los motivos de nuestra fe y hay que conocerlos. Aquí en este libro están las directivas de nuestro jefe. ¿Saben el cargo más alto al que puede aspirar un cristiano, hermanos? Es el cargo de obrero. Obrero. ¿Y qué obrero puede llevar a cabo efectivamente su tarea si no tiene directivas claras de su jefe? Esta es nuestra hoja de ruta para no equivocar el camino. Este es nuestro GPS para llegar correctamente a destino. Este es el único lugar donde podemos conocer a Dios y cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Este es el único libro que nos permite saber qué pasará con nosotros después de la muerte. Por eso a mí me encanta cuando la gente le llama a la Biblia el manual del fabricante. Me encanta. Porque ¿qué persona va a poner en marcha un artefacto recién comprado, un artefacto electrodoméstico, sin antes leer el manual del fabricante? Saber que hay que enchufarlo en 220 y no en 110. Saber que hay que apretar el botón verde y no el botón rojo. Todas las indicaciones para que ese aparatejo funcione bien están en el manual del fabricante. Hay en la Biblia, hermanos, una cantidad innumerable de pasajes bíblicos en donde el Señor con tremendo énfasis nos dice: no dejen de hacerse amigos íntimos de la palabra. No abandonen en ningún momento la lectura de las Escrituras. Sin saberlo,
Este pasaje que ustedes pusieron acá, para mí es uno de los pasajes claves que tiene la Escritura, hablando de la importancia capital que tiene en un creyente la lectura disciplinada de la Biblia. Nunca, subrayo la palabra nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Decía Daniel, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y fíjense cómo termina este pasaje, hermanos. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este pasaje define en muy pocas palabras y de manera muy precisa para qué dejó el Señor este libro en nuestras manos. Lo dejó para tres cosas básicamente. Primero, para leerlo todos los días, lo dice claramente. Segundo, para meditarlo de tal manera que se grabe en nuestros corazones. Yo he hablado con mucha gente que es lectora de la palabra y en muchos de ellos he encontrado que me cuentan lo mismo. Me dicen, vos sabés que necesitaba un versículo para aconsejar a alguien y yo no sabía que tenía ese versículo adentro mío y pude sacarlo en el momento oportuno. Beneficios de una palabra que es divina. Esto no es Agatha Christie. Segundo, para meditarlo de tal manera, decía, de que se grabe en nuestros corazones. Y tercero, para que todo lo que hagamos esté previamente chequeado para ver si lo aprueba la palabra de Dios. Es decir, que lo que nos está sugiriendo el Señor, hermanos, es esta escalerita para tenerla en cuenta y para recordarla. Hay que leerla, aprenderla y aplicarla. Leerla, aprenderla y aplicarla. Eso es lo que Dios pretende de su palabra. ¿Podemos repetirlo, hermanos? Leerla, aprenderla y practicarla. Leerla, aprenderla y practicarla. Si falta uno de estos verbos, leer, aprender o aplicar, se descompagina todo, porque fíjense ustedes, si usted lee y no aprende, no puede vivirlo. Y la Biblia no es para informarnos, es para transformarnos. Si usted lee, aprende, pero no lo aplica, todo lo que está haciendo es llenando su cabeza de conocimiento, y el conocimiento, hermanos, no cambia nada. Ahora, cuando uno al conocimiento lo baja a la vida, eso es sabiduría. Otro pasaje dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Está diciendo, llénense de la palabra y se estarán llenando de sabiduría. Otro texto muy breve, muy cortito, pero muy contundente, hermanos, dice, ocúpate de la lectura. Ocúpate de la lectura. 1 Timoteo 4:13. Un libro que leemos muy poco, Lamentaciones, tiene un texto muy interesante. Dice, escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué quiere decir esta palabra tan antigua que ya no se usa? Analicemos cómo nos estamos comportando en la vida, significa. Escudriñemos nuestros caminos. Y luego termina diciendo, y volvámonos a Jehová. ¿Y qué es lo que nos permite evaluar cómo estamos caminando?
lo que aprendemos en la Biblia, porque la Biblia es un espejo donde podemos mirarnos cada día. Y si notamos que nuestro caminar no es correcto, la Biblia nos dice, vuélvanse a Jehová, que significa vuelvan a la iglesia, vuelvan a la comunión, vuelvan a la oración, vuelvan a la lectura, vuelvan a la intimidad con el Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Se pregunta ahí Salmo 119, 9. Con guardar tu palabra. ¿Qué es guardarla? Es leerla, creerla y practicarla. Pero hay un pasaje, hermanos, que está en la Biblia que a mí me impacta particularmente. Y es este que dice, fíjense dónde sugiere el Señor que coloquemos la Biblia cada día, o mejor dicho, lo que leemos de la Biblia cada día. Y estas, mis palabras, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales delante de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Deuteronomio 6, 6 al 8. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el Señor está buscando a través de estos pasajes que volvamos a ser íntimos amigos de la palabra? A mí me anima enormemente, y esto no solamente lo digo como una palabra de aliento, saber, comprobar cada día que si nos hemos desviado por comodidad, negligencia, irresponsabilidad, lo que sea, en el Evangelio de Jesucristo siempre se puede comenzar de nuevo. Siempre podemos comenzar de nuevo. Yo cuando leo este pasaje de Deuteronomio y veo la palabra estará como frontales delante de tus ojos, automáticamente me retrotrae a nuestros padres espirituales. Un matrimonio con 2 hijos adolescentes por ese entonces del barrio de Flores en Buenos Aires. Nunca me olvido la primera vez que fuimos a ese departamento en la calle Curapaligüe. Me acuerdo que entramos al departamento y me impactó ver en esa casa prolijamente recortados por toda la casa papelitos con textos bíblicos. Había papelitos en la puerta de la heladera, había papelitos en los azulejos de la cocina donde la hermana pasa tanto tiempo, en las paredes, en el espejo del botiquín del baño y hasta en el parabrisas del auto del hermano. Cuando le pregunté a la dueña de casa cómo hacían, si los cambiaban cada tanto tiempo, me dijo, sí, Marcelo, los cambiamos todas las semanas. Y hemos hecho una especie de pacto con toda la familia, con los 2 chicos y con Juan Carlos, de leerlos en voz alta cada vez que pasamos delante de ellos. Y remató con esta frase, me dijo, porque la idea, Marcelo, es llenar la casa de la palabra de Dios. Estarán como frontales delante de vuestros ojos. Qué pena, hermanos, me da estar comentando de que nos estamos alejando de la palabra. Noto que, y sobre todo en muchos jóvenes, que no hay disciplina para leer y para meditar la palabra. Quizás son capaces de viajar 12 horas o 15 horas para estar en un recital de música. No tengo nada contra la música. Al contrario, la disfruto mucho. Le decía a Daniel, qué lindo que suena este grupo de alabanza. Lo que me interesa es guardar las prioridades. ¿Qué es meditar la Biblia, hermanos? Meditar la Biblia se los enseñaba siempre a mis hijas, a nuestras 3 hijas. Les decía, chicas, ustedes tienen que leer la Biblia todos los días. Si no tienen ganas de leer mucho, lean un pasaje aunque sea.
hacen un tilde allí, se quedan meditando en la palabra y luego al otro día retoman desde esa marquita para leer la Biblia como debe leerse, que es ordenadamente. Yo les explicaba que meditar la Biblia es leer muchas veces un versículo y hacernos interiormente dos preguntas. La primera es, ¿qué dice? La segunda es, ¿qué me dice? Porque siempre que leamos la Biblia, hermanos, habrá una apelación personal. Con la Biblia pasan cosas que solamente pasan con ese único libro divino que es la Escritura, ¿no? Que de pronto leemos un pasaje, no nos dice nada, pero al tiempo volvemos a leer ese pasaje inmersos en otra situación y vieron, salta con un relieve muy particular que nos habla puntualmente para ese tema. Al recorrer las iglesias, hermanos, aunque les parezca una novedad, porque pareciera que esto ya había pasado, me encuentro con muchas iglesias que todavía quieren sentir cosas. Más que corregir errores a la luz de la palabra, les interesa que el pastor sea una especie de artista. Van con la expectativa de ver qué show se va a presentar ese domingo en la plataforma. John Wesley decía que el emocionalismo que se genera adentro de las iglesias es un sentimiento impío, malo. John Wesley decía claramente que las iglesias no son para hacer espectáculos ni para dar golpes bajos. Él decía que las iglesias son en primer lugar para ir a darle gracias a Dios por tantos beneficios derramados sobre nuestras vidas. Él decía que las iglesias son para practicar eso tan hermoso que indica la Biblia, que es la comunión de los hermanos. Y él decía que la iglesia es el lugar correcto para ir a corregir errores, debilidades, defectos y hasta pecados a la luz de la palabra predicada. Para esto último hace falta, hermanos, venir a la iglesia con una actitud de humildad en el espíritu. Aquellos que escuchando la palabra son capaces de decir para adentro, me está hablando a mí y yo voy a corregir ese área que no se la he entregado totalmente al Señor. Son las personas que permiten que la semilla que es sembrada desde el púlpito, el malo no la arrebate, sino que germine en el corazón y se transforme en vida. Estamos viviendo, hermanos, una de las etapas de nuestro país más oscuras de las que yo recuerde. Nunca he visto, hermanos, nunca he visto tanta tiniebla. Anoche, en la iglesia del pastor Julio Carafa, yo hablaba de que la persona que tiene crecimiento debe notar en su vida una santidad en aumento. Y les hablaba de que si yo tuviese en este momento hijos chicos o adolescentes, de ninguna manera les permitiría ver programas como Gran Hermano, una verdadera apología a la inmoralidad. Estaba leyendo en el diario Clarín como si fuera una noticia edificante, ya hubo sexo en Gran Hermano. Qué bajo, pienso yo cuando veo esas cosas. Estamos tocando fondo. Pero qué pena que es comprobar que
cuanto más tinieblas nos rodean, los cristianos hemos decidido abandonar la lámpara. Hemos dejado la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Para qué sirve una lámpara a nuestros pies, hermanos? Para que nuestros pasos sean seguros, para no tropezar, para no caernos. Eso es lo que dice el Señor cuando nos dice, esto que lean ustedes va a ser luz en vuestro caminar. Hace poco estuve en un congreso, hermanos. Ustedes vieron que en los congresos hay talleres, son talleres simultáneos, es decir, uno a las 10 de la mañana puede escoger entre un menú de 5 o 6 talleres, el tema que más le guste a uno. Me dio mucha pena ver en uno de los talleres a un pastor que traza como pocos la palabra de Dios, con 2 filitas nada más, 10 personas. Al lado de ese taller, pegadito a él, gente sentada en los pasillos, repleto de gente para un taller de panderetas. No estoy en contra de las panderetas, en absoluto. Yo estoy a favor de todo lo que se hace de manera genuina ante el Señor. Una muestra cabal que nos estamos alejando de la Biblia, que ya nos aburre que nos hablen de la Biblia. Yo recibo todos los años un informe de sociedades bíblicas en donde se informa la venta que hubo ese año de Biblias, Nuevos Testamentos, selecciones, etc. Saben, hermanos, que cada año yo me sorprendo de ver que en nuestro país se venden miles y miles de Biblias. Y ustedes dirán, y hermano, ¿y entonces cómo cierra esto que está hablando usted? ¿Saben qué creo, hermanos? Esto es una apreciación personal. Creo que somos un país comprador de Biblias, pero no lector. Las compramos, pero no las leemos. Las tenemos, pero no las abrimos. Sabemos que están allí, pero no las escudriñamos, no las meditamos y por ende no podemos vivirla. Y cuando eso pasa en una sociedad, hermanos, el resultado es muy sencillo, baja significativamente la forma de vida. Ustedes saben que a mí me gusta mucho escuchar radio de noche. Y ahora me gusta escuchar, lo sigo hace bastante tiempo, a Rolando Hanglin. Lo sigo a Rolando Hanglin sencillamente porque como periodista considero que es el mejor entrevistador que yo he escuchado. Rolando Hanglin es de ese tipo de periodistas que hace preguntas cortas y silencios largos. Él practica algo que se ha vuelto inusual en nuestro medio y sobre todo en la televisión. ¿Se dieron cuenta que nunca terminamos de escuchar las respuestas? Sobre todo si escuchamos a Mirta Legrand, ¿no? La admiro a Mirta Legrand, me saco el sombrero delante de esta mujer de 88 años con esa lucidez, con ese amor por la vida, con ese ímpetu, pero no me gusta reporteando a la gente. Ella pregunta y mientras el entrevistado está pensando qué va a contestar, ella misma ya se contesta. Y cuando empieza a responder la interrumpe 5 veces, moraleja, no se entendió nada lo que dijo el entrevistado. Estaba Rolando Hanglin entrevistando los otros días a uno de los periodistas, a uno de los escritores seculares, ¿no? Uno de los escritores más lúcidos de este último tiempo. Tienen que comprar los libros de Mempo Giardinelli. Les aseguro que no lo conozco, hermanos, no
no estoy en el marketing de este escritor, es uno de los hombres más lúcidos que hay en la literatura argentina de los últimos tiempos, Chaqueño. Estaban hablando sobre este tema, la debilidad del hábito de la lectura. Y él estaba contando, Mempo Giardinelli, que las personas que leen, es decir, las personas que tienen el hábito de comprar y leer los libros, porque hay gente que compra libros pero nunca termina de leerlos. La gente que compra y lee los libros, decía Mempo Giardinelli, sin darse cuenta, empieza a convertirse en una persona interesante. Él decía, las personas que leen como una disciplina diaria no se dan cuenta, pero empiezan a convertirse en personas muy interesantes. Porque quizás sin haber subido nunca a un avión, han volado a través de las páginas de los libros y se han sentado a los pies de los grandes sabios de la humanidad, de cualquier latitud y de cualquier tiempo. Pero en un momento dado inyectó Mempo Giardinelli esta frase, dijo, Rolando, sin exagerar, creo que los jóvenes que no leen se suicidan intelectualmente. Los jóvenes que no leen se suicidan intelectualmente. Yo traje esa frase al reino y la convertí en mi mente. Los jóvenes y no tan jóvenes que no leen la Biblia se suicidan espiritualmente. La fe para tener sentido, hermanos, esta fe que nosotros practicamos, para tener sentido tiene que estar acompañada de conocimiento. Por lo menos un poquito de conocimiento. Tenemos que saber cómo es el Dios al que seguimos. Tenemos que saber cómo piensa y cómo actúa en diferentes situaciones este Dios al cual veneramos. Tenemos que descubrir cuál es el lugar que Él ha escogido dentro del cuerpo de Cristo para nosotros. Cuál es el propósito que Él diseñó para cada uno de sus hijos. Hay dos fechas, hermanos, que tenemos que recordar siempre. Una es cuando nacimos. La otra es cuando supimos para qué nacimos. Cuando descubrimos el propósito de Dios para nosotros. Los que no logran descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas pasarán, serán salvos, pero pasarán sin pena ni gloria por esta tierra. Y ese lugarcito que el Señor dejó asignado para su protagonismo seguirá vacante porque nadie va a cubrir ese lugar. Tenemos que volver a leer la Biblia todos los días, hermanos. Yo a mis hijas les decía, chicas, mire, la Biblia no dice que hay que leer ni 5 páginas, ni 4 horas, ni 8 capítulos. Lean lo que puedan, pero cada día sáquenle un poquito el jugo. Aprendan cada día algo de la palabra. Volviendo a utilizar un ejemplo futbolero. La persona que no lee la Biblia, el cristiano que no lee la Biblia, hermanos, es como un jugador de primera división que no asiste a los entrenamientos. Podrá jugar, pero no podrá ser utilizado en su máximo potencial. Podrá jugar, pero será un mediocre que pasará desapercibido. Cuando no hay lectura de la palabra, cambia nuestra manera de hablar. ¿Saben cómo hablan los que no leen la palabra, hermanos? Hablan así. Yo siento que debería hacer tal cosa. Yo tengo el sentir que debería lograr esto. ¿Qué es eso de yo siento, hermanos?
Fíjense lo que dice la Biblia con respecto a los que hablan de esa manera, con el yo siento. La palabra dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Librado de qué? Librado de tomar malas decisiones, librado de caer en tentaciones, librados de andar por la vida como ciegos, como ignorantes. ¿Qué es confiar en su propio corazón? Eso es sentir, hermanos. De allí salen los yo siento. El que confía en su propio corazón es el que dice yo siento. La Biblia dice, ese es un necio. Y caminar en sabiduría es, como leíamos en el primer pasaje, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito. ¿Podemos perder la salvación, hermanos, si no leemos la Biblia? No, porque la salvación es por fe. De lo que nos perdemos es de que el Señor pueda meternos de lleno en esta aventura de ser cristianos llenos de adrenalina porque estamos funcionando para el reino. Yo noto que hay dos tipos de cristianos, hermanos. Están los gigantes espirituales y están los bonsai espirituales. La diferencia lo hace la lectura de la palabra. ¿Saben, no es cierto, lo que son los bonsai? Arbolitos enanos que pasa el tiempo, van adquiriendo todas las características y rugosidades de un árbol viejo, pero siempre están ahí en un estado de enanismo. Es una técnica japonesa que le corta las raíces y hay que colocarlos en macetas bien cortitas, de tal manera que las raíces no tengan ninguna posibilidad de extenderse. Las raíces de un árbol, hermanos, no solamente permiten el que penetre el nutriente, sino que sostienen a ese árbol. ¿Cuáles son las raíces de un cristiano? El tiempo íntimo que ese cristiano pasa con el Señor. Esas son las raíces de un cristiano. Es el tiempo íntimo que ese cristiano pasa meditando la palabra, hablándole al Señor, escuchándolo. Es el tiempo íntimo lo que permite el desarrollo de nuestras raíces. Todos nosotros, hermanos, sin excepción, si no hemos pasado, pasaremos por pruebas. Vendrán tiempos difíciles y ahí se verán las raíces. Ahí se verán si siguen de pie o se caen fácilmente. Ahora está de moda una palabra en psicología que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen determinadas personas de cobrar vuelo, de salir de las cenizas como el ave fénix y volver a sonreír a pesar de lo grave que les ha pasado. Nosotros nos dedicamos a hacer libros de autores nuevos. Acabo de hacer 2 libros para una mujer a la cual se le murió el marido que trabajaba con la madera en Misiones, se le cayó un árbol encima. Y otro hermano, un pastor de Punta Alta, que siendo militar apretó con el camión que él manejaba a su hijito de 2 años y 8 meses. Los dos son 2 exponentes de la resiliencia. Están firmes. Han derramado miles de lágrimas, pero están
firmes. El secreto es muy simple, hermanos. Ellos han hecho desarrollar las raíces. Tienen raíces profundas. Miren, hay una especie de palmera que está en el desierto de Sahara, que tiene una raíz tan extensa como es su tronco. La raíz es tan larga como su tronco. Están en el desierto y son azotadas por esos vientos ardientes del desierto y allí están, se hamacan de un lado para otro, pero usted nunca va a ver una foto de esta especie de palmeras en el piso, nunca va a haber una. ¿Por qué? Porque mientras el viento caliente azota, no solamente se mantienen en pie, sino que tienen la vegetación muy verde, permanentemente conservan el verde de la vegetación, porque la raíz, mientras está quemando allá afuera, está bebiendo del agua fresca de la profundidad. Hay cristianos a los cuales se les nota en la cara que cada día están bebiendo de las aguas frescas del reino de los cielos. El Señor no se revela a los apurados, a los apresurados. El Señor no se muestra a los que leen por compromiso 3 minutos antes de salir a la calle. Quiero ir terminando, hermanos. Miren, no le puede pasar nada peor a un cristiano que no tener discernimiento. No le puede pasar nada peor, hermanos, a un cristiano que no tener discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es esa cualidad perfectamente explicada ahí en Hebreos que tienen las personas de diferenciar lo bueno de lo malo. Las personas que leen o las personas que empiezan a leer, inmediatamente el barómetro del discernimiento empieza a aumentar. Estaba viendo Enlace los otros días. Estaba predicando un pastor centroamericano con un tonito de esos tan simpáticos que logran meterse a la platea en el bolsillo. Yo notaba que decía cada herejías, hermanos, y miraba a la gente. ¿Saben cómo reaccionaba la gente? Lo aplaudía. Y yo decía, qué poco discernimiento. Esta gente no lee la palabra. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Las personas que tienen discernimiento pueden advertir antes de que suceda cuando se aproxima una tentación. Las personas que tienen discernimiento sentados ahí en la butaca pueden darse cuenta si el que está hablando lo está haciendo en nombre de la luz o en nombre de las tinieblas. Las personas que tienen discernimiento, cuando les presentan un caso de sanidad o de supuesta sanidad, saben diferenciar si eso es del espíritu o eso es de la carne. Propóngase en su corazón ahora, yo voy a comenzar a leer la palabra disciplinadamente. Les aseguro que sus vidas va a cambiar. El otro día estuve escuchando un mensaje fabuloso de un pastor que habló sobre las cosmovisiones de los cristianos. ¿Saben qué es la cosmovisión? Es el anteojo con el que cada cristiano ve la vida. Esos anteojos están condicionados por la cultura que uno tiene, por lo que ha leído, por la Biblia, por lo que ha escuchado, por el entorno, por el contexto.
Miren, cuando uno empieza a leer la Biblia, la cosmovisión que empieza a tener del mundo cambia diametralmente. El famoso director de cine César B. DeMille, el famoso autor de estas películas que vemos cada año para Pascua, para Semana Santa, Los 10 Mandamientos, Sansón y Dalila, Cleopatra, El Rey de Reyes, dijo esta frase tan hermosa. Dijo, después de más de 40 años de lectura diaria de la Biblia, nunca dejo de encontrarla nueva y en sintonía maravillosa con las cambiantes necesidades de cada día. Quiero terminar con esto, hermanos. Rápidamente, las bendiciones de leer la Biblia todos los días. Nos volveremos mejores consejeros. ¿Saben lo que demandan a gritos las denominaciones, las iglesias, las congregaciones? Las iglesias necesitan consejeros. Está lleno de gente con problemas, hermanos. Lo decía el pastor Daniel, hay 250 peticiones cada semana. La gente tiene conflictos y necesita que gente sabia le preste el oído, nada más que el oído. Eso ya es sanador, ya es una terapia. Leyendo la Biblia todos los días seremos mejores consejeros. Nos volveremos mejores padres. Nos volveremos mejores maestros. En definitiva, nos volveremos mejores personas. Hermanos, propongámonos en nuestro corazón volver a la Biblia a partir de hoy mismo. El que confiesa y se aparta hallará misericordia, dice el Señor. Señor, te pido perdón por haber sido tan negligente. Quiero obedecer y comenzar a leer la palabra. Quiero volver a ser amigo íntimo de tu palabra. Esta gente que nos discipuló con tanto cariño cuando éramos tan nuevitos, uno llegaba a la hora que sea, hermanos, y siempre en la cocina había un mate caliente y la Biblia de letras grandes abierta en la mesa de la cocina. Ser amigos de la Biblia significa leerla, creerla y practicarla. Leerla, creerla y practicarla. A la Biblia hay que leerla para ser sabios, hay que creerla para ser salvos y practicarla para ser santos. Señor, gracias. Gracias por hablarnos en esta mañana. Señor, queremos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.